Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro de nuestro ciclo Memoria del Porvenir, que venimos desarrollando con entusiasmo con la colaboración del Confidencial y que en esta ocasión nos invita a reflexionar sobre el cine más allá de la pantalla. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que nos toca de cerca, no solo como espectadores, sino también como parte de una cultura audiovisual en constante transformación, como la irrupción de los terminales tecnológicos, el móvil, la tablet, el home cinema, ha alterado radicalmente nuestra forma de relacionarnos con el cine y cómo esto ha impactado también en la narrativa de las propias películas. Porque no solo han cambiado los espacios en los que vemos cine, han cambiado el cuándo, el cómo y con quién lo vemos. Se cierran muchas salas, es cierto, pero también abren otras, pequeños cines de barrio que apuestan por la cercanía y complejos de lujo que convierten la experiencia en algo más exclusivo. La industria, por su parte, no se ha quedado atrás. Se ha reciclado a toda velocidad gracias al empuje de las grandes plataformas que, aunque no siempre resultan rentables, se han consolidado como protagonistas imprescindibles del nuevo ecosistema audiovisual. Y en medio de todo este cambio se ha logrado incluso un viejo sueño imposible: vencer o al menos controlar el problema de la piratería. Para hablar de todo ello contaremos con excelentes ponentes. En esta ocasión son José Alba, productor y fundador de Pecado Films, Isabel Vázquez, guionista, y Paula Ortiz, directora y guionista. Y el debate, como siempre, estará moderado por nuestro estimado Rubén Amón. Hoy queremos reflexionar sobre todo esto, sobre la pantalla que llevamos en el bolsillo, sobre cómo el hábito transforma el relato y sobre cómo el cine, ese arte que parecía inamovible, ha vuelto a demostrar que sabe adaptarse y reinventarse. Gracias por acompañarnos una vez más. Les habla el estimado Amón y lo hace con un pequeño discurso que voy a leer. No lo suelo hacer, pero en esta ocasión va a suceder. Estamos aquí porque amamos el cine, donde nos enamoramos del cine en las salas. Ver una película en el cine con público es una experiencia única. Podemos reír juntos, llorar juntos, asustarnos juntos, quedar en silencio absoluto también juntos. En un mundo cada vez más dividido, esto es más importante que nunca. Este es mi grito de batalla, cineastas, sigamos haciendo películas para la gran pantalla. Distribuidores, den prioridad a los estrenos con cines. Padres, lleven a sus hijos a ver películas en pantalla grande y ayúdennos a formar la próxima generación de amantes del cine. No era yo el que hablaba, era Sean Baker. Y ahí lo tienen ustedes con sus 4 Oscars de la última edición. Este fue el discurso que hizo al recoger el Oscar al mejor director. Y el discurso lo había pronunciado prácticamente igual cuando trató de concienciar al público en el contexto de los premios del cine independiente. Dijo también entonces que no tenía dinero para hacer una película, que carecía de recursos. Y no por falta de éxito. Es verdad que todavía no había recibido todo el oro que lleva entre sus manos, pero había ganado la Palma de Oro y con esa inercia había empezado a funcionar en las salas del cine independiente, porque en las salas grandes no lo ha hecho hasta que lo ha coronado Hollywood. Y esa reflexión creo que es un buen punto de partida para hablar con vosotros. Es verdad que con los implicados en el mundo del cine depende mucho su actitud de cómo hayan amanecido, de las buenas o malas noticias que hayan recibido ese mismo día. Y esto dice bastante también de la situación específica del cine español. Podemos hablar de un gran contexto internacional con todas las circunstancias que Ágata nos ha contado, el impacto de la tecnología, los hábitos, cómo se han transformado, la tiranía del móvil respecto al esfuerzo que algunos directores de cine hacen para
que la película se pueda ver en este espacio. Aquí Dune no cabe, yo creo que no cabe. Y desde luego el impacto que supuso la pandemia, porque a partir de 2020 se produce un impacto tan grande que se transforman los hábitos y la gente descubre que el mejor lugar para ver el cine, creo que erróneamente, es su propia casa. Luego de estas cuestiones y de otras que tienen que ver con las plataformas, que tienen que ver con los hábitos y que tienen que ver con las generaciones, me gustaría que empezarais a partir del discurso de Sean Baker, de lo que caracteriza el esfuerzo de un cineasta que ha vivido en la sombra y que sale a la luz con 4 Oscars, reivindicando la relevancia de ir a una sala y contagiar a todos para que no perdamos esa costumbre, ese hábito y esa obligación cultural. Pues el tema de Sean Baker nos sirve, creo que muy bien para lanzar el debate porque resume varias cosas. Y es cierto esto que dices, que dependiendo de cómo nos haya ido el día, tenemos una actitud, estábamos bromeando sobre el optimismo o el pesimismo antes de entrar, porque cuando tienes un mal día es difícil encarar pues, esas dificultades, ¿no? Pero siendo un poquito objetivos, intentando ir al dibujo grande, como dicen los americanos, al big picture, lo de Sean Baker nos da para lanzarlo bien por varios motivos. Sean Baker recoge 4 Oscars a título nominal como productor, director, guionista de su película, editor, creo que también es el otro que recoge. Y es un récord. La única persona que había recogido nominalmente el mismo número de Oscar es Walt Disney. Walt Disney, evidentemente, por diferentes películas en una misma noche. Es decir, que eso ya nos da un poco la medida de cómo es el cine ahora mismo. Es una persona que con una película indie, que ha hecho prácticamente él con sus manitas, concilia todo esto. Pero el tema es más complicado, porque Sean Baker, para poder levantar esa película que él a duras penas ha podido pagar, tiene que romper también con ciertos criterios de producción en Estados Unidos, como son la disciplina de los sindicatos, que impone unos salarios y unas garantías que tienen que ver con garantías laborales y de los trabajadores, que ha llevado mucho tiempo conseguir y que si empiezas a bordearlas o a saltártelas, evidentemente estás transgrediendo uno de los, digamos, de las principales planteamientos que tiene que ver con esa protección del propio trabajo, que es el gran motor, en este caso, de California y de Hollywood, ¿no? De una gran industria. Con lo cual es complicado, no digo ni malo ni bueno, pero ya es complicado, ¿no? Se ha dicho mucho cómo se ha podido levantar Anora. Anora se empieza con trabajadores que no tienen las garantías, por ejemplo, médicas cubiertas. Renuncian a parte de esto para poder arrancar la película. Esta película, si no llega a Cannes, no tiene la plataforma de lanzadera que está siendo Cannes en los últimos, ¿cuántos? 3 últimos años, porque Titane no tuvo el recorrido que ha tenido Anora. O sea, que tampoco es tanto. Y una última cosa, un último dato que es importante con respecto a Anora, que es que la campaña de publicidad para el Oscar de Anora, es decir, desde el momento en el que la productora decide que Anora va a competir con todo a los Oscar, cuesta bastante más que la película. Entonces, con todos estos datos, pensemos lo que queramos, pero esa es la realidad del cine de este año. Que la película que ha ganado el Oscar a Mejor Película y la que más relevancia va a tener después de los premios, es una película que se ha hecho transgrediendo las normas básicas de producción en Estados Unidos, que es, por otra parte, una cosa que nos está beneficiando porque se están viniendo a rodar aquí, con lo cual eso siempre va a ser para nosotros algo bueno. Entonces, no quiero establecer, digamos, lanzar los temas como estoy en contra o estoy a favor, pero todo esto está en la conversación, ¿vale? Pero a mí, sobre todo, lo más representativo es esa idea de que una campaña de promoción cuesta bastante más que la película. Pero cuando digo bastante más, es que creo que es como 20 veces más que la película. Es una auténtica barbaridad. Porque ganar un Oscar no lo ganas por méritos, lo ganas con una buena campaña. Y eso es una profesión distinta, ¿vale? Entonces, no sé si es para llorar o es para reír, pero esto y no tiene nada que ver con la creación. Ahora empezaremos a hablar de la creación. Bueno, es que claro, aquí está están todos los melones que tenemos y las contradicciones que, como bien dices, empiezan por el azar de cómo te ha ido el día, porque hay proyectos que puedes estar trabajando 1 año, 2 años, 6 meses y un día por la mañana caerse. Total. Y decirte no se hace, se cancela y a los 2 meses reactivarse de nuevo y estar viviendo en una montaña rusa que no te permite, yo ya no hablo de las certidumbres, las certezas laborales, sino ni siquiera focalizar y organizar tu vida y focalizar tu energía.
de ¿hoy qué tengo que hacer? Total. ¿Me tengo que meter a hacer esto? No, porque me acaban de decir que no se me hace. Es que a mí me acaba de pasar, ¿eh? Sí. Hace 2 meses me dijeron, no, hay un problema legal, la película, los derechos, no sé qué, no se puede hacer. Y yo, ¿cómo? 1 año escribiendo con otras 2 personas y de pronto vuelven, que sí, lo vamos a intentar por aquí, porque claro, son unos derechos internacionales que no nos afectan a nosotros, que no. Que en la negociación me han mandado a la becaria y no pienso negociar con la becaria, no hay película. Es así. Sí. Que hablábamos tú y el otro día brevemente de una serie que hay actualmente que se llama De Estudio, sí. que es absolutamente... Es muy divertida. Es muy divertida. Esto y es parece una sitcom esto, perdón. Estamos, Es que, estamos claro. acostumbradas a dialogar, con lo cual... Y vivimos en esta... pero es verdad que quizá el dato más tangible y metafórico al mismo tiempo es que Anora ha llegado porque tuvo una serie de azares en Cannes, que Cannes es también una cuestión que como para explicar bien y analizar, y que hubo una inversión de tiempo, dinero, Eso es. humanamente, e incluso de esfuerzo, de producción e incluso creativo, infinitamente mayor que la que era inicialmente como película independiente de un grupo de personas que deciden, no, de nuevo, y aquí venimos a uno de los grandes debates sobre los trabajos creativos, que es, lo tengo que hacer por mi sueño. Sí, bueno, pero tengo que vivir. Tengo que vivir, tengo que hacer las cosas, tengo un hijo, tengo... la vida, claro. La organización pragmática de las cosas. Sí, pero así, ahora mismo es verdad que estamos en una situación en la que el cine independiente es un milagro. Lo lógico, yo tengo muchos amigos, lo explica muy bien Guillermo del Toro, lo lógico de una película es que no exista, y menos una película independiente. Completamente. Solamente un apunte, José, un momentito. Cuando hablamos de que se ha hecho renunciando a los... al seguro médico y tal, no estamos hablando de quién escribe o quién dirige, es todo el equipo todo técnico. El mundo. O sea, quiero decir que una película, cuando vemos, es tu sueño, claro, tú lo haces porque te gusta, tú sí, escribes porque te gusta. No, es mi trabajo, pero es mi trabajo, es el trabajo del de luces, es el trabajo de gente que trae el camión por la mañana claro, ¿por qué le tienes que...? Es un mamotreto, entonces claro. Es mucha gente viviendo de su sueño, no funciona así. ¿Y qué derecho tienes a pedirle, claro. porque esto nos pasa, a pedirle a las gentes que se levantan a las 5 de la mañana a tirar gratis. Manga de cable, a que renuncien a sus horarios y a los guionistas se nos pide todo el rato, os digo, pero a los técnicos normalmente no se hace. Este es un... Los productores muchas veces estamos al libre albedrío a lo que llegue. También el riesgo, claro. No, es verdad que estamos acostumbrados a que nos digan que no 5.000 veces más que nos digan que sí, lo que has dicho. Sí. Lo normal de una película es que no se haga, pero volviendo a lo de Sean Baker, yo creo que lo hacemos porque, al menos yo en mi caso y seguramente vosotros también, la ilusión de disfrutar una película, transformarte en esa persona, personaje o vivir esa historia, la tenemos tan interiorizada que es tan fuerte el impulso que tenemos por hacerla que yo creo que nos sobrevenimos a todo eso inconveniente, sí, porque sí. yo no quiero contar las de veces que nos dicen a los productores que no se puede hacer, o te falta dinero, o estás a punto de arruinarte, o no sale, o te dicen que no los directores que quieren, los guionistas y tal. Es extremadamente difícil, pero también extremadamente ilusionante. Y cuando consigue ese azar también, que hay una inversión detrás, pero hay un azar también importante en el proceso, bueno, es un subidón impresionante. Es que claro, impresionante. sí, esto es algo, yo una vez le escuché, de las personas que mejor ha explicado esto, aparte de Martin Scorsese, que yo me lo pongo reiteradamente como uno de mis como santos, terapia. como terapia Sí, y como sí, líder espiritual para mí, sí. que es Martin Scorsese, sobre la chispa inicial, inexplicable e inapagable que mueve algo como una película. Y razón por la que las películas nos han construido por dentro, y cuando pensamos en qué nos construye por dentro, nos construyen las personas que conocemos, los momentos esos de ese tiempo del Kairos que se vuelve y se expande por alguna razón emocional,
que no puedes explicar, y por los libros, las películas, las canciones que nos alimentan. Sí. ¿Y cómo se pide un crédito con esos criterios? Efectivamente, efectivamente. Señor, tengo mucha o cómo le ilusión. explicas a tu familia Sí. que te vas que no sabes cuándo empiezas, ni cuándo acabas, ni dónde estará, ni cuándo va a ser. No, me divierte mucho la idea del azar porque, hablando con José Alba esta mañana, me decía que bien ver a Paula porque quiero proponerle que escriba... ¿Qué estamos hablando ahora? Estas Están cosas ya haciendo pasan, negocio. estas cosas pasan. Sí. Y según estaban preparando esta conversación, han tenido ocasión de dirimir sus asuntos en el tercer piso de la sede en la que nos encontramos. Es que, voy a contar una anécdota personal muy tonta, pero es que estas cosas pasan cuando nosotros hicimos Guernica. Yo iba a montar un avión a un taller a Los Ángeles. Y iba con mi socio, con un guionista, y me dice, ¿qué película harías tú con Hollywood? Y yo le dije, yo haría El bombardeo de Guernica, que no se ha hecho nunca en España. Y cuando aterrizamos en el taller, hubo un guionista que levantó la mano y dijo, tengo un proyecto sobre el Guernica. ¿Alguien quiere participar? Entonces tú dices, hay algo ahí, hay un espíritu, Sí, creo, cosas, sí. algo pasa, o es simplemente que somos gilipollas y nos dejamos llevar por esas coincidencias para alimentarnos y poder seguir trabajando, ¿no? en el alambre y en el riego. O sea que sí que... Pero una cosa, por absolutamente. ejemplo, y también lo estábamos hablando antes de entrar, hemos arrancado por Hollywood y está muy bien venir de allí, pero es que en España las cosas son muy distintas y lo sabemos todos, y la precariedad de la que puede hablar Sean Baker no es ni comparable a lo que es en España, lo que cuesta levantar una película. Hablábamos justo de los ejemplos, lo que tú decías, de un encargo o un proyecto propio, si nace de ti, si tienes una major detrás, si el proyecto nace de la major, si la major te apoya y quiere una partida, o solamente es una gran productora que quiere invertir en ti y tú vas sacándolo poquito a poquito, tienes que involucrar a 200 partidas, esta productora pone esto, esta otra, ¿tienes una prima vasca? Venga, vámonos para allá, ¿sabes? ¿No pueden hablar un poquito en catalán? Venga, vamos para allá. O sea, tienes que ir juntando de absolutamente todo el mundo para hacer una película que transcurre en un verano, en una finca rural, con 4 personajes de una niña esperando cómo su abuela le cuenta las verdades de la vida. O sea, para eso es el drama, para Y poder te diré levantarla, que a esa o sea, película le va a ir bien en el momento actual, porque es el espíritu de lo que está como acreditado o autorizado como cine independiente. Sí, pero que tampoco se puede pagar mucho más. No se puede pagar, efectivamente, se acaba haciendo ese cine porque no se puede hacer otro cine. Y luego, volviendo también a la experiencia de la que hablaba, la reivindicación de Sean Baker sobre la pantalla y sobre la experiencia cinematográfica en el cine. Ahora que tenemos, y que efectivamente durante la pandemia, por el parón y los dispositivos a nuestro alcance y la calidad de los dispositivos y la facilidad con la que vemos las cosas, pues eso ha traído muchas consecuencias, además de lo que tiene que ver con la producción, que todo está relacionado siempre con la producción porque hay que materializarlo. Pero entre ellas está el hecho de que hay películas que, si tú vas a presentar el proyecto, su sentido, o sea, el hecho de que tengamos muchos dispositivos y veamos muchas historias ha desembocado en un tipo de cine, esta es una de las conclusiones que creo que es interesante, exclusivamente narrativo, exclusivamente movido por el hambre de argumento. Más televisivo. Exacto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que lo puedo ver aquí. Sí. Y lo puedo ver. Y sin embargo, que en la planificación está clara que no son... el cine experiencial o el cine donde el vivir dentro de la película, la experiencia cinematográfica, que ocurran otras cosas dentro de la película, que cuanta más calidad, cuanta más oscuridad, cuanto más aislamiento, cuanta más inmersión, más fuerte el momento. No solamente esto, sino es la atención, es el tema de la atención. Eso o sea, es. No os deprimáis con la estadística, con los datos que están encima de vosotros, los he hecho caer como si fueran una losa. Y Paula hablaba del punto de inflexión de la pandemia, 2020. Y el 23 es Barbenheimer, ¿eh? Eso Sí. es lo que subió, no subió más. Sí. ¿Sabes? Cuando la gente dice, ¡guau, Barbenheimer! Barbenheimer es el 23. El año pasado bajó y con respecto al año pasado, en el primer trimestre, porque es que he mirado el dato antes de venir, estamos en un 11% menos que el año pasado.
O sea, todavía seguimos bajando, o sea, que debe estar a la altura del 22, entre el 20 y el 22. No, está bien traído, y quería hablar de este asunto, de la atención, del grado de implicación que requiere ir al cine, estando uno dispuesto a dejar el móvil fuera del lugar y fuera del juego, y también el hecho de que el móvil en sus dimensiones obliga a los cineastas a hacer narraciones Paula, elementales, plano y contraplano, y todo de un plano cercano, precisamente porque si haces Dune aquí, insisto, no hay manera de identificar la cosa. Se hace más TV Movie que nunca por eso. Sí. Pero cuando llegaron las plataformas, yo recuerdo en las reuniones con los ejecutivos que nos prometían que iba a ser una explosión de géneros, de subgéneros, de nichos, que iba a haber películas para todos, que iba a haber todos los géneros, que todo el mundo iba a tener su película preferida y tal, y al final hemos acabado, yo creo que por la conjunción paralela del teléfono, ¿no? que nos está impidiendo estar 1 hora y media desconectados. O sea, nos pone nerviosos. Entonces, igual por eso, al final el contenido ha acabado siendo eso. Y no hay diversidad ahora mismo. En las plataformas vas a presentar proyectos y te dicen quiero esto, esto y esto, A, B y C, todos iguales, todos cortados por el mismo patrón. Si lo ha dirigido el mismo que ha dirigido el anterior, me viene mejor que si es un director nuevo o una directora nueva, etcétera, etcétera. Entonces, eso entiendo que llegará a un punto que producirá también extenuación en la gente y la gente querrá ver más cosas, y yo creo que se está empezando a ver. Y por eso también Anora y ese tipo de peli están destacando. Pero es verdad que se está simplificando todo de una manera un poco vergonzante. Esto último que tú dices me parece súper interesante. Esto lo hemos hablado, yo lo he hablado contigo en alguna ocasión, lo del tema de las ideas originales, el tema de una creación que sea ficción real. Ha sucedido hace poco con la serie Adolescencia, que de repente ha sido un bombazo, y es una serie que es ficción. Está basado en ciertos hechos, pero no es un caso concreto. Yo recuerdo que tenía un proyecto sobre un hito español en un momento determinado y era una ficción, la presenté. Y lo primero que me dijeron es, ¿por qué no está basado en hechos reales? O sea, en vez de ficcionar esto, ¿por qué no has cogido y has hablado con personas a las que les haya pasado y cuentas su vida? Y les dices, porque quiero hacer una ficción, no quiero hacer la vida de nadie. Y ese aval que tiene que ser él basado en hechos reales, o un libro de ficción que ya haya sido un éxito, o la biografía de alguien que esté publicada y que no dé problemas porque ya está publicada y no nos vayan a pedir explicaciones, está basado en el libro, con lo cual ya no te van a pedir problemas. Todo eso coarta un montón la libertad a la hora de proponer temas nuevos. ¿Quién lo puede hacer? Lo puede hacer Sorogoyen en España, lo pueden hacer 2 personas más, no lo pueden hacer nadie más. Tú no puedes presentar una ficción que no esté basada en algo que ya esté constatado. Sí. Y en el caso de... Y la otra parte que tú decías, que tiene que ver con Anora, que creo que es interesante, con el tema cinematográfico, es, de nuevo, la relevancia que ha cobrado Cannes en los últimos 3 años. A mí me parece que no es ninguna tontería. O sea, que Cannes, la selección que está haciendo, y se ha visto con la última selección, ellos apuestan por... donde antes era el cine de nicho, ahora es el cine. De Cannes. O sea, Marvel ya no es una garantía, porque Marvel ya ha decaído. Ahora está esta cosa de biopics, tal, basado en hechos reales, TV movies y todo lo demás. Y Cannes apuesta por el cine. Y lo que quieren es hacer un pool de películas que realmente sean representativas de lo que se produce al año, en idiomas, en sensibilidades, en nacionalidades, para que hagan el recorrido completo. Lo que Cannes está haciendo ahora mismo es hacer la lanzadera que llegue hasta febrero del año siguiente. Y entonces tienen, que es lo que han hecho con Anora este año y con Emilia Pérez, que es que esas películas han llegado hasta el final. Si no, no hubieran llegado. Y lo que están eligiendo ahora mismo es películas que se compensen con unas... Y que pasó con Anatomía de una caída el año anterior. En menor medida, pero fue... para ser una película en francés y una peli de ese calibre, fue un exitazo rocotudo. Y un thriller, pero recontado de una manera Efectivamente, nueva. y que además tiene esa configuración cinematográfica que Eso puede es, y ser de experiencia. cine y al mismo tiempo puede ser consumido. Entonces, Cannes tiene una gran responsabilidad como festival y de nuevo el auge de los festivales para servir de plataforma al cine y que iremos 4 a ver, pero... Claro. No, pero han sabido equilibrar muy bien calidad con audiencia. Sí. Sin ningún lugar a dudas. Sí. Y esa es la responsabilidad, porque es que es de los pocos foros donde, porque sigue teniendo esa autoridad, él se ha erigido en esa autoridad para poder efectivamente lanzar y no ser, de ahí la responsabilidad de los
de los festivales. No sucumbir ni a estas leyes del mercado ni a argumentarios, Eso es. ni a panfleto, porque esa es otra. Claro. Ese es el otro tema, el no tener, el que el cine no sea de verdad un espacio donde vivir lo que no puedes vivir y lo que normalmente, o donde experimentar lo que no puedes experimentar y donde confrontar lo que no se puede confrontar de una manera con mucha libertad, porque es ficción. Eso es. Porque es ficción. Y como tú dices, las plataformas sí exigen el basado en hechos reales, true story, true crime, true. Y claro, yo hay una cosa que es... Ahora querrán 200 adolescencias, ¿sabes? Sí, que ese es el tema. Sí, ahora sí. Ahora es como traerme un plano secuencia. No sabe muy bien cómo han acertado, pero ahora querrán repetirlo. Sí, ahora y el tema, y yo quiero plantear un tema aquí también, que es el tema del true, y de hecho lo puedo explicar un poco con mi experiencia, pero de true crime, true story, true y realismo. Realismo como verdad. Sí. ¿No? El realismo es un código narrativo y estético planteado de una manera. Si queremos hacer gente que vuela, o gente, quiero decir, hace 20 años, en Cannes también, bueno, había películas, si tú revisas cualquier película da igual, de los cineastas europeos, pero de los norteamericanos, o sea, las propuestas de Spielberg, de Scorsese, de Coppola, y quiero decir, y estoy poniendo a los que consiguieron unir y se convirtieron en los grandes comerciales. Es que no sé, ahora tú dices, voy a hacer una película de un camión que persigue otro camión. Eso es una película de Spielberg, que esto no es posible. Sí. Voy a hacer una película... No, son películas cuya... Puede ser la conversación. Sí, las películas de Scorsese pues eso, de los 70, tú vas a presentarle a un productor y te van a decir, o a una plataforma, y ¿de qué me estás hablando? Y de 2025 me refiero que hay una serie muy atractiva que se llama The Studio. Sí, es que está... Bueno, nosotros la hemos comentado estos días, yo ayer me vi el último y me encanta. Perdona que siga hablando entre ellas. Es Bien, real, para el es resto así. del público... Tenéis que ver, por favor, Bueno, y hacemos otro debate. Es una serie creada por Seth Rogen y trata precisamente este asunto. la problemática. Claro, en inglés existe el concepto movie, existe el concepto film. Filmmaker es una cosa, es un estatus. Y eso diferencia también el concepto de autoridad o de responsabilidad o de autoría que la película adquiere en Estados Unidos, siendo el productor, José, o siendo en Europa, que es del director, ¿no? En ese matiz. ¿Y qué hacemos para atraer al público? Aquí tenéis una gráfica que habla de las edades. Teníamos bastante asumidas que el público joven es el que va, y nos damos cuenta, al menos en España, de que está muy repartido, ¿no? Como si fuera el EGM, por otro lado. En el EGM siempre ganamos todas las radios, ha vuelto a ocurrir esta semana, pese a algunas evidencias contradictorias. Pero ahí vemos las edades, ¿no? De 25 a 34 años el 17%, el 16% de 35 a 44, el 19% de 45 a 54, de 55 a 64 el 14%. José Alba, yo no sé cómo... en el momento de producir una película, más allá de una idea que surge en un avión, ¿en qué público se piensa y a qué público nos dirigimos, ¿no? Cuando uno tiene un proyecto en la cabeza, ¿no? Yo creo que pienso, o por lo menos en mi caso particular, primero en la historia que quiero contar y luego a quién va y cómo vendérsela a ese público. Pienso poco en el público que está consumiendo y quiero hacer una historia para él. Ajá. Me cuesta. Lo contrario de estudio, ¿no? Exactamente. Es verdad que en Europa se lleva más, yo creo, esa forma de contar historias. Me apetece, he visto, creo que esta historia tiene que ser contada y luego buscas el público. Por eso tenemos más diversidad también. Tenemos una amplitud de historia y una diversidad increíble que probablemente los americanos estén más encorsetados en las temáticas que tocan y el tipo de película que hacen. Pero yo siempre lo hago en ese sentido. Luego lo que nos pasa en España, en mi caso particular, es que nunca encuentro el público. Pero bueno, en algún momento en algún momento lo encontraremos y espero forrarme. Pero de momento no me ha pasado. Pero sí, realmente lo haces pensando en eso. Y viendo el gráfico que has puesto, lo que ha pasado después de la pandemia es que el público hubo una etapa que la gente más mayor no acudía al cine, lógicamente, luego ya ha vuelto a la sala, pero ahora lo que ha pasado es que se ha polarizado todo y van los jóvenes a una película muy determinada, la gente de media edad a otra película muy determinada, a un cine muy determinado, y la gente más mayor a otra más determinada. Y eso, en la forma de pensar de los distribuidores, que quieren que la película valga para todo el mundo,
ha complicado mucho la segmentación y yo creo que eso está haciendo que la gente no acabe de ir al cine de verdad de nuevo, de vuelta. Y luego que también lo hablábamos antes de entrar con el tema de quién va al cine y quién va a ver determinadas películas. En España en concreto, pasa en todo el mundo, pero en España al ser un mercado que es tan precario todo el tiempo, para que las películas encuentren su público es súper complicado. O sea, nosotros vemos las pelis que se estrenan en España, las importantes, prácticamente todas, estamos al día. A mí me pasa, yo voy de vacaciones y la gente de vacaciones, vamos a ir al cine, vamos a ir a ver la peli. La peli que van a ver es la peli. Y lo digo con todo tal, es la de Santiago Segura del verano, la que toque, da igual. Eso es. Y si luego, o sea, es la única película y te dicen, ¿ya la has visto? Y digo, pues esa justo ¿Otra vez? no la he visto. Que no, o sea, si es como, pues tú no veías todo el cine español y te lo echan en cara y con toda la razón del mundo. O sea que, pero que Sí. ese es el cine español. Y es genial que por lo menos haya 2 películas en España que tiren de la taquilla para arriba. O sea que no tengo nada que decir. Pero el resto de películas no existen. No existen hasta que las ponen en el destacado de Movistar y dicen, coño, Luis Tosar, venga, vamos a verla. O la de Sorogoyen, o la de tal, que va tirando. O me han dicho que 5 lobitos está muy bien, porque tal. Y entonces si la ven, La Virgen Roja, ¿quién no va a querer ver La Virgen Roja? Que es un peliculón, por cierto, que no la haya visto, que la vea porque es una de las mejores películas del año, os lo digo Sí, yo. sí, así es. Es que es buenísima, o sea, es así. En las mejores salas, ¿eh? O sea, es verdad, hacer una película que ya estaba hecha en el cine español bien hecha y volverla a hacer bien es como... Nos en llevamos fin, bien, ¿eh? Es así, no, es buenísima. Es la historia de Hildegard Rodríguez, peliculón. Bueno, pues mucha gente que esté aquí probablemente no sepa qué es La Virgen Roja y es una de las películas más relevantes de este año. Entonces, ¿por qué no encuentran su sitio las pelis españolas? Y lo hablaba con José antes de entrar. Hay un momento de promoción que son los premios. Los premios es innegable que es un escaparate y es algo que dice, esta peli tiene 4 Goyas, algo tendrá agua cuando la bendicen, vamos a verla, porque es la que triunfa. Todo el mundo quiere premios. Pero si tú te metes en la carrera de premios, puede ser una trampa. José puede hablar este año de la película que han estrenado, que ha ido muy bien y que está muy bien, pero es una película que se ha quedado opacada en la temporada de premios. Porque es comedia, porque es la película sobre Gila, porque tiene un personaje que se percibe como mainstream y que de alguna manera en la temporada de premios como que no está ni en un lado ni en otro. Y entre los que la ven, no tal, no está destacada en los premios, siendo una película que probablemente merecería mucha más exposición. Entonces, si no entras en eso, se cae de la taquilla y ya no tiene su momento, porque en todos los estrenos que se acumulan durante la temporada de premio no está en ninguna parte. Hablando de La espera con Víctor Clavijo, la película que estrenó Filming, que es un peliculón también, es una peli fantástica. Es un peliculón, sí. Y esa peli hasta que no se ha estrenado en Filming y Filming le ha dado una buena distribución en plataforma, no la ha visto nadie, es una película de hace 2 años. Sí. Y esa película se quedó en terreno de nadie. Y esa peli se llama La espera. El director se llama Francisco Javier Rodríguez. Es que se llama como, o sea, no, Gutiérrez, perdón, es Francisco Javier Gutiérrez, se llama Javier Gutiérrez, pero Francisco Javier. Está en Filming, es buenísima, es un thriller rural, tiene un poco de Furtivos, tiene un poco del Resplandor, es una peli buenísima. No la ha visto nadie. Y es una peli española, 100%, con reparto español, hecha en Andalucía, en la Sierra de Jaén. O sea, con muy bajo presupuesto, pero muy bien aprovechado. Muy bien hecha, sí. Y luce como una peli indie producida por Miramax en sus mejores años. Sí. ¿Qué pasa? Que esa peli se estrenó 20 minutos antes de entrar a los premios y no la había nadie. Llegó. Sí, sí. Y está en ninguna parte. Pues como esas pelis, 200 todos los años, porque hacemos 200 películas todos los años. Sí, es que eso es otra, que igual hacemos muchas pelis o no lo sé, pero... Sí, que no podemos asumir ese tipo de peli que tiene que llevar, como hemos empezado hablando de Anora, la característica de... O sea, se tiene que haber un hecho de azar, de florecimiento, que se convierta en evento, que se acompañe, llega a los premios y eso... Como decíais antes, eso es otro trabajo. A nosotros nos pasó también, a mí me ha pasado en poco tiempo hacer 3. Claro. De las otras 2 no las ha visto nadie. Y La Virgen Roja esa, la ha visto alguna gente, no la ha visto todo el mundo, Pero la se tuya anterior, pierde. Pero la de Teresa, por ejemplo, y la de... Bueno, la anterior del otro, menos. menos. Bueno, esa ya... Una adaptación de Hemingway fantástica que ha hecho con reparto internacional, con Liv Schreiber, que, en fin... ¿Quién no quiere ver a Liv Schreiber? ¿Ves? ¿A que sí? ¿Ves? ¿A que hay alguien que sabe? ¿Quién no quiere ver a Liv Schreiber en su esplendor en una adaptación de Hemingway con Danny Houston? O sea, es una película fantástica y no la vio nadie. Pero esa con película... Venecia vacía. Sí, se rodó en la pandemia y ese es el privilegio de esa película, la Venecia vacía.
pero es una película que fue una película muy problemática, ¿eh? O sea, que tiene sus propios problemas si analizamos los intríngulis de distribución y de producción, pero igualmente se distribuyó aquí con 35 copias en un momento en el que no era percibida como una película española, claro. no era percibida, no se sabía qué era, nadie se enteró, se enteraron 4, la vieron 4, se puso en Movistar de aquella manera recuperó el distribuidor con esto, está 8 meses en Movistar, hasta luego, ahora no se puede ver en ninguna parte. Claro, yo tengo una película que no se puede ver, que es una cosa que se he dedicado 4 años de mi vida a algo que no se puede ver. La siguiente que hicimos, de Teresa, yo es de las películas que más he aprendido en mi vida. Y sobre todo en el corto espacio con La Virgen Roja, porque La Virgen Roja es una película de Amazon Prime, nacida ya con muchos andamios de producciones, es una producción elástica, es Amazon que quiere hacer un original, que quiere colocar el original como en un tipo de película donde sí que queremos que sea un true crime, una serie de cosas que se entienda y que se la hagas entender, al mismo tiempo tienes margen. Y yo he de decir que ha sido un proceso muy bonito, ¿eh? Porque he aprendido también que se podía hacer el cine así. Con todo esto, claro. Pero claro, habíamos hecho antes una película que yo quería hacer, que esto que dices es de ilusión, sobre Teresa de Jesús, en el momento en que hace su propia fundación. ¿De qué va Teresa? Del libro de la vida de Teresa, pues de un momento en el que ella se reafirma en su fe. Y entonces Teresa es simplemente un encuentro entre Santa Teresa y un inquisidor. ¿De qué va? Sí. No hay thriller, no hay amor, no hay mimbres que los necesitas. Yo aprendí. Va sobre es una dialéctica, son 2 personajes hablando de la vida, de la muerte, de la fe. Pues aquella película la vieron 3. Sí. 3. Alba, echando un vistazo a este autodepresivo cuadro estadístico. Autodepresivo. Bien. Sí, es la cuota de pantalla, lo que hemos dicho, la cuota de pantalla ha pasado del 17,5 o 15 que ha bajado en pandemia al 25, 22. Solo por Santiago Segura, con lo cual yo diría que esa estadística es todavía más deprimente. Sí. Aíslas, ¿no? Como se hace en estadística, ¿no? Aíslas el elemento extremo, te quedaría un 13, un 12. Y entonces te pregunto, ¿se puede hablar de la industria del cine español, de una industria? Yo creo que se puede hablar de la industria del cine español y tiene es bastante sólida como industria. Es bastante débil como industria comercial. Somos malos comercializando nuestros cines. Ajá. Y si hablamos de aranceles de Trump, te digo cuáles son mis ideas te iba a preguntar, sí. De tal, porque estamos invadidos en muchos canales por la industria norteamericana. El primero, en mi opinión, que la digo por ahí en foros y tal, y me tratan de loco, es que doblamos las películas americanas cuando ellos no doblan ninguna película en su país para distribución. Entonces creo que ahí entramos en una competencia desleal, aparte de la artística, de que no estamos disfrutando de los actores en su expresión y en su interpretación. Entonces ahí tenemos una competencia bastante fuerte y desleal. Y luego hay también una segmentación y un dominio de estas empresas por parte de estas empresas del mercado que hace difícil que las 2 o 3 películas que nos llevan Warner, Sony y tal española destaquen. O sea, es muy difícil que una distribuidora independiente con cine independiente español haga lo que hizo en su día, hoy en día, lo que hizo La Novia cuando la estrenó Beta, que fue un exitazo, pero ahora es muy complicado llegar a ese nivel, porque el mercado está ya hipersaturado de productos, sobre todo norteamericanos, que no nos deja pantalla. Es un universo complejo porque no solo es cuántos cines pone, sino en qué cine, o sea, en qué sala de ese cine se pone la película, en qué horarios y tal, y ahí estamos muy limitados. Muy limitado. ¿Creéis que se tienen que existir métodos de protección, algunos de mercado europeo, como se estilan en Francia, garantizar una cuota o es simplemente...? Es complicado. Es complicado porque además hay un desafecto evidente del público con respecto al cine español.
luego les encantan las pelis cuando las ven, Sí. pero de primeras hay una desconfianza. Yo Sí. creo que ha habido un momento Es en el una que hay... cuestión cultural. Sí, pero ha que se habido un puede momento en el que eso no era. A revertir. finales de los 90 no era Total, así. total. O sea, a finales de los 90 Bajullo ha estrenado una película como La madre muerta y la iba a ver la gente. También es verdad que la gente iba al cine y ahora ya no va, pero quiero decir que no la recibía como una agresión. Yo creo que hay un momento Sí. en el que hay un vuelco, que hay gente que lo data en el famoso No a la guerra, que a mí siempre me sigue pareciendo también una lectura injusta y Total. totalmente irrelevante. Creo que es una simplificación, pero es verdad que se suele citar eso. Y creo que ahí hay algo de desconfianza, que hemos vuelto como a... Si es española no voy a verla, porque para eso ya lo veo en casa. Y creo que también tiene que ver con Sí. lo que tú decías Sí. del doblaje, de decir, Sí. percibir que eso, para eso ya no me gasto el dinero. Sí. Y volviendo a lo que tú dices de la ayuda, también está la idea de ya la he pagado, lo cual es mentira. Sí. Recibe bastante más subvenciones la industria automovilística que la del cine. Bueno, o sea que incluso que la todo el indu- mundo que dice que las películas están subvencionadas también es falso. Incluso O sea la que- industria americana probablemente Está recibe más mucho dinero más público subvencionada. que la Muchísimo, industria muchas española. más. Eso es De mucho otra más forma, incentivos. porque la industria americana, o sea, hay modelos, que esto es lo que se dice, ¿cómo se puede incentivar? Pues está el modelo francés de incentivar las salas, el que vayas a ver, es decir, la afección Eso es. cultural, que es verdad que nosotros hemos tenido un... Sí, hay una Hay una ruptura. desconfianza. Y una desconfianza que nuestras películas son un peñazo, pobres, y que no merecen la pena. Eso Que es. para ver un peliculón te tienes que ir a ver una película americana. Eso por un lado. Y luego por otro lado está en la producción que, pues sí, modelos que no se conocen, como en Estados Unidos, que tú lo vas a explicar mejor, donde los incentivos fiscales pagan mucho más porcentaje la película de lo que pueda pagar aquí una ayuda. Así Y es Pero- por otro Pero es que sistema. Pero nuestro propio sistema, cuando viene un americano a rodar aquí, se lleva más dinero público. Sí, sí. Probablemente una película americana se lleve Rodar aquí. más dinero público que todo el cine español. sí, y por en un eso año. vienen aquí, claro. Y por eso vienen, porque tienen un incentivo muy potente y hacen un volumen muy grande y se lleva mucho dinero. Eso no lo sabe la gente y bueno, yo creo que es banal ya que la discusión de las ayudas públicas esté ahí y creo que tiene que haber una protección de la cultura y yo la pasaría, si yo fuera presidente, ojalá que no lo sea nunca en mi vida. No, si el que hay no se va a ir. No, ya lo sé. No tiene ninguna intención. Eh, 5 años, digo, hizo el aniversario. Estábamos aquí, el día de la carta, el año pasado. Estamos aquí el día de la carta. Ni un día sin mención, Rubén. ¿Sí o no? Sí, me tuve que ir yo a hacer un artículo, de hecho. Por eso me acuerdo. Pues eso, pues para que mi cultura compitiera en igualdad de condiciones, eliminaría el doblaje. Y yo Doblaje. creo que las películas yankees son preciosas, maravillosas, de evasión, son... Pero, Hay de pero, todo, además. pero que son cojonudas. Pero las historias nuestras nos llenan más. Estoy seguro que estamos... O por lo menos llena otro tipo de espíritu Y de otro tu espacio tiempo, y que tal. es el de aquí. No, la idea de acabar con el doblaje me parece muy interesante. Creo que Sí, es una sí, transgresión en sí, realidad a la sí. película, lo es. Sí. No sé con qué resistencia nos encontraríamos, sobre todo cuando te dice el sector involucrado que las películas mejoran, no hay que mejorar nada, hay que dejarlas como son. Y creo que es una reflexión que no sé en qué punto de madurez está, Alba. ¿En qué punto de madurez está? Yo dentro de mis foros lo estoy moviendo, lo estamos hablando, pero bueno, es una cosa, es como imposible, Claro. porque hay una presión de las mayors tan grande que no va a poder ser. Eso no va a suceder. Pero sería Yo hay una sería cosa- un fomento, por lo menos sería competir en iguales de condiciones y seguro que la gente empezaría a tirar a contenido Y en terminemos castellano. hablando inglés incluso, como Yo hacen como en Portugal. iniciativa, Y luego- mira, te voy a decir una iniciativa que puede sonar un poco Y luego, nazi, perdona, perdóname, sí. y Un poco luego nazi además para sonar. Un poco nazi, sí. tenemos un contenido latinoamericano que no llega aquí No, porque no sí. tiene espacio. Eso es. que Sí. es brutal. Sí, Sí. sí. Entonces, Y una estamos producción de un perdiendo todo nivel eso. increíble, además, que Increíble, ya aparte de unos increíble. contenidos muy interesantes, producciones. O sea, lo que hace Argentina, México actualmente tiene a veces mucho más volumen que el nuestro. Pero con el ejemplo de Francia, el tema de los incentivos y lo que decía antes Paula de que haya costumbre también de ir a las películas, que es lo que tienen los franceses tienen un apego, te da una envidia ver la cantidad de películas distintas que estrenan, chorras, menos Sí. chorras, serias, Sí. menos serias, Sí. divertidas, malas, pero es una cinematografía súper sana Sí. y muy diversa. Los franceses dan mucha envidia en ese sentido y los franceses sacan pecho por su cine, lo vean más, lo vean menos.
La gente en general no va al cine, eso es en todo el mundo. En España menos las películas españolas. Hay 2 o 3 cosas que tiran de la taquilla. Se estrena Minecraft y de repente nos resuelve el primer trimestre. Fenomenal. Yo en cuanto a incentivos reales, ¿qué haría? Y esto es súper nazi probablemente, pero creo que el problema no lo tenemos nosotros, lo tienen los que vienen detrás. Sí, los niños no van al cine y no los llevamos al cine. Yo al mío sí, no sé vosotros los vuestros. Hay que llevar a los niños al cine, quiero decir. Lo he dicho en el discurso. A ver, aquí. El discurso inaugural de Son Baker ha sido ese. Eso es. Y no me parece nazi. Quien quiera llevar a sus niños a misa, fenomenal. ¿Vale? Genial. Los niños antes estaban acostumbrados a estar callados durante un montón de tiempo porque tenían que aguantar, porque todos tenían que ir a misa. Eso era una disciplina que estaba impuesta a todos los niños. Eso se ha perdido, ya no se va a misa, en general. Ni los creyentes van a misa. Entonces, para mí es súper importante, y siempre lo digo, yo a mi hijo lo llevo al cine, si no es todas las semanas, cada 2 semanas. Y le llevo a ver versión original, y le llevo a ver películas de 3 horas, y le llevo a ver películas de adultos dentro de que sea un cine tolerado, que no le vaya a hacer daño, pero le llevo desde que tiene, desde que era pequeña, ahora tiene 11. Pero lleva viendo cine de, quiero decir, tolerado, que una película de 16 años no sale nada, solamente porque les provoca estrés, yo qué sé. Si no somos capaces, y sin embargo tiene amigos, no, porque fuman. Es verdad, tiene amigos que pueden estar 4 horas viendo reels en el móvil, de 1 minuto, y no son capaces de centrar la atención durante 1 hora y media. No te digo una película de 4 horas, te digo una película de 1 hora y media. Y seguir un discurso argumentativo, pasa A, entonces pasa B. Entonces, la tensión dramática, la mitad de las películas tienen que pedir disculpas porque les pueden provocar, ojo, ansiedad a los niños porque haya tensión dramática, no porque se salga un pecho o porque alguien mate a alguien, porque hay algo que se llama interés narrativo. Es que es de broma. Entonces, mi propuesta nazi es, creo que habría que quitarle los móviles a los niños, obligarles a estar callados durante 1 hora y media. No estas pantallas que están en todos los centros, que sirven para ponerles dibujos animados de 20 minutos para que estén atentos, no. Pues les ponía 1 hora y media de versión original todas las semanas, obligatoria. Y los jueves Bergman. Callados, pero callados, no, películas divertidas, películas de Spielberg, películas de, ¿sabes? Las que puedan ver, de Richard Donner, ¿sabes? Me da igual. Y un poco de Eric Romer también, pero, en serio. Por Dios, ¿Qué hemos pasado todos por ahí? No, pero quiero decir, pero además con disciplina litúrgica, con que te calles 1 hora y media. 1 hora y media, no, tienes que estar atento. No quieres, no puedes hablar con tu compañero. Duérmete si quieres, pero no des el coñazo. Creo que es un principio educativo básico entender que no puedes estar dando el coñazo a los demás. Muy y bien. que es... ¿Tú crees que eso lo va a hacer el presidente? Propuesta al Congreso. Pero es que es totalmente cierto, hay una cosa de, tenemos totalmente asumido que en el programa educativo tienen que leerse El Lazarillo de Tormes, pero no ven una película, que lo hablábamos antes. Yo estaba dando clase con La Plaza en la Universidad de Barcelona y en los últimos años les decía elegir para analizar los arranques de películas, 3 películas, las que más os gusten, no sé. No, ¿Pero qué? ¿Cómo que no sabes? Estás estudiando comunicación audiovisual. No sé, no he visto, no sé. Y yo, pero ya no entiendo. O sea, llegaba yo a un punto de decir, no, pues es que el acto educativo, pero en la universidad era poner una película. Total. Y que la vean entera. Y que la vean entera. Entonces hay una parte que es de verdad una reflexión de decir, ¿cómo es posible que tengamos tan asumida, porque la alfabetización textual y la alfabetización de la imagen y de la narración de la imagen, que es que te va a entrar y nos lo vamos a comer. Vamos a ver cientos de películas y de series a lo largo de nuestra vida. Aprende a verlas y, como dices, aprende a verlas en silencio, a pensarlas, a cómo está construida, seguir ese hilo. De una vez. De una sola vez. E evitando eso. Volvemos a la atención, el móvil, etc. Entonces, el estímulo que suponíamos había producido las plataformas respecto a la proliferación de series, respecto a la proliferación de oportunidades, ¿no? ¿Cuántos actores, guionistas, directores han encontrado en las plataformas un espacio de desarrollo? ¿Es un poco ficticio, es inflado? ¿Qué tiene? Empiezo por Alba. Es complicado. ¿Qué tiene? Hablad vosotros, que yo luego quiero hablar de derechos de autor. ¿Qué tiene de estimulante y de verosímil para el porvenir de la industria la erupción de estas
plataformas que forman parte de nuestros hábitos. No pongas esa cara, Pablo, porque... No, voy a decir una cosa antes de... Pues simplemente Por te voy a favor. decir, simplemente como espíritu positivo, mi madre, que es de un pueblo de Teruel de 14 habitantes, todo el mundo puede ver todo ahora ya. Toda, Eso es un cualquier sueño. película, desde un pueblo de Teruel, eso era impensable hace nada. Sí, Y yo la creo- puedes claro. ver en home cinema y dices, ¡buah! Esto es... Es que yo creo que esa posibilidad Por- está, lo que pasa es que todavía está mezclada con muchas otras cosas Sí. que como que ensucian el paisaje. Pero las plataformas que mejor tratan en cine, yo creo que son Movistar y Prime. Sí. Bueno, tienes posibilidad de ver cine y de que haya cine ahí. Y luego lo que decías de la irrupción de las plataformas, es verdad que se ha multiplicado por no sé cuánto la producción. No sé hasta qué punto se ha elevado la calidad. Eso es más cuestionable. Pero sí que es verdad que hay más volumen de producción, hay mucho más trabajo, que está afectando, que me puede enrollar aquí, la industria está afectando negativamente probablemente a los costes y todas estas ¿En qué cosas sentido y tal. eso? En el sentido de que como hay tanta producción, pues los costes laborales en las películas son del 70-80% del coste, entonces se han incrementado mucho, nosotros pagamos por semana, pagamos un salario muy alto por semana, bueno, es un rollo, pero se ha incrementado mucho el coste de producción, que va en detrimento luego de la calidad de la peli, porque nosotros decimos que lo que no está delante de la pantalla pues hace que pierda valor la peli, pero bueno, es cuestiones de esa parte, es verdad que hay mucha más producción, los precios han subido y tal, pero hay mucha más producción. Pero creo que aquí que esté el número 1 Netflix, no sé si ayuda a la calidad del contenido. Y no voy a decir esto, que yo también le tengo que vender a Netflix. En Pero principio no tenemos a nadie infiltrado. no hay nadie de Netflix aquí. No, pero es verdad que True Crime y tal, el Netflix tiene una cosa tan vasta y tan... bueno, contenido muy televisivo, ¿no? Por decirlo, lo que veíamos antes Sí. y hablamos del True Crime, que quizás no ayuda. Y yo creo que los que más están apostando son Movistar y Prime Video, un poquito menos Disney, y el resto de plataformas prácticamente no están haciendo nada aquí en España. HBO está haciendo poquito. Que HBO lo que exhibe es lo que produce Warner, pero sí. no es producción HBO. No es producción propia- Max, es no que es es producción una propia mayor HBO. que tiene como exhibición Sí, la y lo que sí producción se ha de conseguido, theatrical, esto es pero- muy interesante, vencer la piratería. Aquí está las edades en que se incurre en la piratería. Digamos que ser joven es ser pirata, ¿no? No, Y ser mayor significa admitir que ya no se puede ser pirata, ¿no? Sí, Al eso, revés, eso se ha acabado completamente, o yo creo que casi completamente, aunque sé de gente que todavía ve películas piratas, no entiendo por qué. La verdad es que no lo entiendo, pero conozco gente, son casos de estudio, pero que todavía ve alguna película pirata, es muy raro. No, pero es verdad que eso se ha acabado. con el tema de Netflix... Lo que pasa es que, perdóname, Sí, no. el problema es que no estamos monetizando en España Eso es, precisamente eso es. el fin de la piratería, Eso es. porque Sí. se está monetizando a través de las plataformas. O sea, la única que lo está recogiendo eso en una pequeña medida es Movistar, porque ni Netflix ni Prime ya sabemos que no son empresas españolas. Entonces, toda esa canalización de la piratería que se ha acabado y ese ingreso que está llegando, se está yendo a manos extranjeras, no está yendo al cine español. Y de nuevo también con el tema de la producción, los vectores de Netflix, por ejemplo, que es que invierte en cine y que hace películas originales, también tienen que ver con encajar no solamente el tema de la calidad, es que tienen unos criterios muy estándar de qué es lo que pueden o no pueden producir. Ellos producen 5 películas al año y esas 5 películas tienen que encajar cada una de ellas de manera diversa en diferentes cajas. El True Crime, la peli de prestigio, la peli de personajes, el thriller y lo que vaya a ser la apuesta grande de premios con todo lo demás, con un gran director, con quien sea. Será Bayona, será... Bueno, aquí Scorsese no, pero vamos, quiero decir de producción patria. Si no estás dentro de nada de eso, lo sé porque yo les presenté algo hace menos de 2 años, justo cuando estaba Barroso, y me lo explicaron muy bien. Es como, tu película no está fenomenal, pero hay una cierta indefinición.
de todo lo que estamos hablando. sí, total. Lo que hace de una película distinta es lo que Netflix no va a comprar. Exacto. Es una peli de personajes, claro, bueno sí, pero tiene una coralidad que hace que rompa un poco lo previsible de una película para Sí. que sea más estimulante. No. Protagonista, claro. ¿Tienes una estrella que te la venda? No. Bueno, pues búscatela. Ya, pero es que me gustaría una cara distinta para poder dar... No, tiene que vendértela a alguien. ¿Tienes un nombre para la dirección? ¿Qué tal? Pues mira, no, porque habíamos pensado que todavía estamos trabajando el contenido y que todavía queda... No, tráeme un pack completo con todo esto. ¿Dónde sucede? Podemos, lo de antes, podemos tener dinero de aquí y de aquí. Hablamos también de la financiación autonómica, que es una pata importantísima en la financiación de las películas en España. Y las televisiones, ¿no? Las que luego, televisiones. que nos Que ha dado son una las parte muy buena, plataformas. que es la descentralización. Tenemos una diversidad extraordinaria y tenemos Bilbao, que es el Vancouver español, que allí se rueda todo. Madrid es Bilbao, Barcelona es Bilbao, porque tiene unos incentivos fiscales maravillosos. Pero esa es la razón por la que hay ahora películas diversas, porque el dinero lo tienen las comunidades autónomas, no tiene el gobierno central. Y se da, es que es justo la paradoja y la contradicción del cine que tenemos es que los que posibilitan, porque efectivamente las plataformas han posibilitado el acceso, la facilidad, todo, y que se vayan a hacer las películas, son las que establecen unos Encorsetan. cajones y encorsetan. Y lo que una película hace que una película sea una película y que sea Única. una experiencia única es lo que hará que se salga de ahí. Y en esa contradicción que yo creo que, no sé si ellos son conscientes, pero deberían serlo porque vivimos ahí todo el tiempo, Sí. viven. Y no sé, es que a mí me ha pasado esto mismo que has dicho que te ha pasado, me ha pasado esta semana. Claro. Con algo que has planteado tú. Os lo cuento en abstracto porque si no me caerá un rayo de un satélite de una de esas plataformas. Adelante. Puede ser un bonito final. Nos de oís. Colombia. Un rayo que atraviesa Me va a Paula. caer, por favor. Me preparo. Atentos. No, pero la plataforma dice, tú que lo has hecho muy bien con esto, tráeme otra vez exactamente esto. Con esto. Con esto. Es decir, con una cara, con cosas, las mujeres, las no sé qué, no sé cuáles, pero este es lo que reservamos efectivamente como cajón Sí, la cuota de es. prestigio cultural para que tú hagas lo que quieras. Y yo, ¿Dónde? y entonces les digo yo querría hacer, ay, qué historia más bonita, pero no me entra aquí. Podría, y lo estaba intentando, Pero ¿eh? es Lo así. estaba pero puedo la lavar mi persona. conciencia colocándolo aquí, ¿no? Claro, Eso es. la otra persona encima lo estaba intentando. A lo Sí, pero mejor luego se lo lo- podría colocar aquí, pero me tienes entonces que traer una protagonista menor de 18. Yo, Sí. O sea, un joven adulto, estos que dicen los young young adult, adults, sí. que son los... bueno, y yo, Sí, no, la- pero no puede tener esa edad si queremos que le ocurra esto. Entonces, y no tenía cajón. Sí. Ya. Entonces, sintiéndolo mucho, No se va a muy hacer. bonito tu guión. No hay sitio. Y por así terminar el debate, es casi prosaico recurrir a la inteligencia artificial, pero en el mundo que nos ocupa la tiene y mucha. Ayer estaba yo con mi chaval paseando por Roma, esto queda muy bonito, no sabía cómo decirlo, y entonces estábamos hablando sobre el impacto de la inteligencia artificial, les está hablando de este debate, del hecho de que si se puede suplantar o no a Miyazaki haciendo una película de dibujos animados, como puede suceder. Esto no es una ficción. Y él me decía, bueno, también cuando se reconstruía al Tyrannosaurus Rex, en las películas de Spielberg poníamos imágenes reconstruidas por ordenador y nadie se escandalizaba, ¿no? Que me parece Gracioso. un argumento interesante porque habla del impacto de la tecnología. Aquí lo que está en juego es la autoría, Sí. que es un asunto cualitativamente mucho más grave y todas las facilidades de presupuesto que ahorra el uso de la ¿Qué es inteligencia eso? artificial. Entonces, no sé si la industria tiene salud suficiente para convivir con este nuevo fenómeno y hasta qué punto es un aliado o un enemigo, ¿no? Si queremos preservar la salud de la industria y la dignidad del autor, ¿cómo observáis esta erupción? Yo tengo una... O sea, con lo que tiene que ver con qué puede hacer la inteligencia artificial, por ahora creo que la inteligencia artificial puede hacerte una película de Miyazaki, al estilo de Miyazaki, como las que ha hecho Miyazaki. Lo que no te puede hacer es la siguiente película de Miyazaki. Sí. Que esa es la parte de la autoría que no contempla. Por ahora, y quiero establecer que es por ahora, porque lo que hace la inteligencia artificial es nutrirse de la información que ya está y plantear algo que se parece a lo que ya.
puede especular, evidentemente es un plugin, es 20 minutos. Dentro de 20 minutos podrá hacer la siguiente película de Miyazaki. Teniendo en cuenta que Miyazaki tiene ya muchos años, pero entender lo que quiero decir, Sí, la sí, de sí, Tarantino, ¿vale? En el momento en el que eso sea, y será, porque eso va a ser dentro de nada, es decir, que la inteligencia artificial tenga criterio propio para la creación, es que no se puede saber. Entonces, Claro. la decisión será, cuando llegue, por parte de quien está haciendo las películas. Realmente el que los autores seamos prescindibles en un momento determinado, que el capital humano sea completamente prescindible, porque aquí cada uno quiere asegurar su silla. Y dice, no, que sustituyan a los técnicos, no, que sustituyan a los administrativos, no, y al final nos van a sustituir a todos. Entonces, en el momento en el que tratarlos bien, que tendrán conciencia también en algún momento, y eso será ya más jodido. Entonces, yo soy incapaz de especular sobre lo que puede pasar. Lo que sí te puedo decir es que me parece profundamente injusto que se esté alimentando la inteligencia artificial ignorando la autoría. Es decir, la inteligencia artificial se está nutriendo de, no solamente de Dickens y de Tolstoy y de gente que lleva criando malvas mucho tiempo, se está nutriendo de autores que están vivos y cuyos derechos de autor están vigentes. Sí. Y la protección de derechos de autor existe por una razón. Es verdad que es distinta aquí a la que es en Estados Unidos y eso es otro debate, pero eso existe por una razón, porque los autores estamos en precario todo el tiempo. Todo el tiempo, ahora mucho más que nunca, pero siempre hemos estado en precario. Entonces, si no hay una garantía para que tú puedas sobrevivir, no existes. Si eso es lo que tiene que ser, pues será. Yo es que no puedo decir lo que va a pasar. Y en ese sentido soy muy pesimista porque creo que terminará la inteligencia artificial por poder hacer casi cualquier cosa. La gente dice, no, lo creativo no. Pues no sé si lo creativo sí o no, porque al final puede ser una copia de una copia de una copia. Con estos estándares pero sí. creo que lo emocional, con estos estándares yo creo que lo emocional nunca lo va a conseguir. Al menos lo que se está viendo ahora. Lo emocional creo que es inalienable de la creatividad. Y va en paralelo a la creatividad y no lo van a poder quitar. O sea, sería muy demasiado ciencia ficción. Ojalá. Que consiguiera la parte emocional. Y lo que estamos hablando del cine y la historia y tal, si no te emocionan, si no te llevan a un sitio que viene de algún sitio que no sabemos explicar con matemáticas, que al final es lo que hace una IA, yo creo que es complicado. Esta conversación es la primera secuencia de la próxima ficción apocalíptica. Es que esto es así. Esto es lo primero que se habla y luego vienen las máquinas a comernos. Y, es así. Así empieza la peli. A mí me angustia mucho el asunto porque me parece, para empezar, que ya nos está superando, que va a una velocidad, ya el cruce de informaciones y la capacidad de tragar y reconstruir va mucho más allá de lo que podamos. Y efectivamente ahora mismo es matemáticamente una suma y un cruce, solamente es cruce. Y te puedo hacer eso, una película al modo de, como los sonetos de Petrarca. De Netflix, quiero exacto. Claro. Pero es no la siguiente. Es una cuota enorme del mercado. Claro, eso por un lado. Sí. Llegará un momento, como está diciendo Isabel, que ese cruce, que esto lo dicen los físicos, que el cruce... O sea, la computación logarítmica va a generar también las respuestas emocionales, aunque sean preadmitidas, es decir, preconcebidas, prediseñadas, pero van a ser respuestas emocionales. Entonces, a mí hay algo que me parece durísimo, que es, yo te voy a dar unas experiencias, además de darte toda esta perfección técnica, te voy a dar unas experiencias emocionales de una intensidad, porque he recogido todas, desde Dickens a ti y a mí, y a todos nosotros, los que estáis escribiendo un poema, los que estáis escribiendo, generando un paisaje. Bueno, entonces, si eso... estamos generando, o sea, son capaces de proyectarnos y lanzarnos una reacción emocional, que es la que recibirán los niños, las nuevas generaciones, y esto que estábamos diciendo antes, nos hemos hecho de películas, nos hemos hecho de canciones, su conciencia, su experiencia emocional, su educación afectiva se va haciendo de esas respuestas emocionales. La educación sentimental. Exacto, demandarán más de eso, porque es algo como también adrenalítico. Entonces, ¿qué queda? Yo creo que de momento, aparte que es una cuestión esta filosófica de la conciencia, de qué es la conciencia, ya entramos en otro lugar, queda la quiebra. Lo único que no puede hacer la inteligencia emocional, inteligencia artificial, es quebrar, es romperse, es romper.
Y eso es la materia con la que están escritas gran parte de la ficción que hemos consumido hasta hace 2 días, que parecía impensable. O sea, la especulación de Blade Runner o la especulación de Battlestar Galactica o cualquier tipo de ficción que atribuye conciencia a la máquina, aunque sea, como tú dices, una conciencia que no es una conciencia evolutiva, pero que también es cuestión de tiempo, porque es así. O sea, es que la ciencia nos está demostrando constantemente que no hay barreras. Si no hay barreras éticas... Exacto, es un debate. Lo único que queda es tirar las armas y decir, pues lo que tenga que ser será. Ni barreras éticas ni legislativas. Ni legislativas, claro. Exacto, Es que es un es así. debate ético-moral Claro, tú puedes decir... que tendrá que plantearse como se ha planteado en otras ocasiones. Así es. Eso es. O sea, que me hace muchísima gracia porque todos los que estamos aquí veo más o menos por las caras que nos acordaremos de lo que fue la oveja Dolly en su día. ¡Guau, Dios mío! Están clonando seres humanos. ¡Dios mío! Que estamos jugando a ser Dios. Pues esto es jugar a ser Dios. Esto es lo que estamos haciendo. Estamos creando individuos sintéticos que les queda 20 minutos para tener conciencia propia. Bien, con ese mensaje es el siguiente paso. Yo tengo que es el siguiente paso. O sea, pero yo creo en la quiebra ojalá humana que yo no lo vea. y en lo que podemos parar y en que rompernos no hay nos rompa mejor por lugar. dentro. Ojalá. No hay en aras de ahorrarnos dinerito, porque no nos olvidemos que todo esto es para ahorrarse 4 duros. Bueno, digo que no hay mejor lugar que el apocalipsis para terminar una Hombre, reunión. claro. Y como se Sin decía en los papas. cines, y como se decían en los cines antiguos, visiten nuestro bar. Visita nuestro bar. Porque ahora el ambiguo, la amable estructura de Arque nos ofrece un exquisito ágape o postinero, como dice Chicote, la canción de Lara, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros tres, muchísimas gracias a todos ustedes, a todos vosotros, por haber compartido con nosotros estas ideas, estos pensamientos y estas reflexiones sobre el futuro del cine, que igual lo tiene mucho por delante, sobre todo si sorteamos las amenazas de a los niños. Ah, eso sí. Gracias.